Muy buenas chiquitines, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. ¿Saben una cosa? Hace un par de días venía revisionando películas que vi en mi infancia y que aún recuerdo siendo ya un tipo adulto, un adulto joven por así decir. Y entre esos visionados me encontré con Maniac Cop y Uncle Sam, slashers bastante raros aún para sus respectivas épocas, y que una, Maniac Cop, salió a finales de los años 80 y su asesino era un policía, y la otra, Uncle Sam, es del año 1996 con el estilo de la vieja escuela en tiempos en donde Scream era todo un boom y con un militar disfrazado del tío Sam asesinando a diestra y siniestra. Si bien parecen películas ajenas una de la otra, tienen bastantes puntos en común, aunque no lo crean. Entre esos, el mismo director y guionista, en este caso William Lustig y el fallecido este año Larry Cohen. Ambos tipos quisieron innovar en sus respectivas épocas, pero uno fue más trascendente que el otro. A William Lustig lo podés reconocer por Maniac, la trilogía de Maniac Cop y Uncle Sam, pero Larry Cohen va un paso más allá. Es conocido por, anoten, la trilogía de It's Alive o El monstruo está vivo, aquella trilogía tan simpática del bebé mutante asesino, The Stuff, God Told Me To, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de eso, ambas películas comparten también el hecho de que dos entidades son los asesinos de turno, en este caso, un policía y un militar. Una vez puestos en materia, mejor arranquemos con la primer función. Vamos a trasladarnos a las oscuras calles de Nueva York. En aquellos húmedos y sucios recintos, un tipo con fachas de policía comienza a asesinar no solamente a policías, sino también a transeúntes que precisan la ayuda de estos últimos. El principal sospechoso es Jack Forrest, un agente del cuerpo con fama de ser bastante problemático. Sin embargo, cuando su superior, el teniente McCrae, es encontrado asesinado, Jack decide ocuparse del caso. Para ello, cuenta con la ayuda de su novia y de otro agente que trabaja de incógnito. Entretanto, alguien sigue asesinando a policías y transeúntes. La tensión y la violencia en las calles aumenta. Ellos siguen sin descubrir quién es el depravado que está cometiendo esta masacre. Pero ellos, al final del día, descubrirán que la respuesta ante tal enigma la tenían más cerca de lo que creían. Mientras tanto, el espectador se queda con la incógnita gran parte del tiempo. ¿Quién es este enfermo? ¿Por qué lo hace? Cuestiones cuyas respuestas están ante nuestras narices aunque no nos demos cuenta. Cerca de finales de los años 80, promediando desde el año 1986 hasta 1989, el género slasher buscaba reinventarse a sí mismo para así evitar ser una copia tras otra de sus mayores clásicos, o sea, Viernes 13 y Halloween. Por lo cual, no solamente se le dio un giro de tuerca a estas franquicias, sino que también salían otras películas dentro de este género con propuestas muy diferentes, como por ejemplo la ya comentada en este canal Henry, Retrato de un asesino, la cual es un slasher basado en los asesinatos de Henry Lee Lucas y Otis Toole. ¿Cuál más? Berserker, que aunque no me gusta para nada, reconozco que la premisa de un asesino en serie personificando a una criatura de la mitología nórdica es bastante buena. O la que nos ocupa aquí el día de hoy, Maniac Cop de William Lustig, la cual yo la definiría, aparte de slasher, como una película de thriller policial, valga la redundancia, con toques de acción. ¿Por qué? Porque en su argumento se hace notar las influencias de estos géneros, influencia la cual está muy por encima del slasher tradicional, dándole así un poco de aire fresco al asunto. Como dije,
El argumento de la película no solamente se centra en un solo género, sino en tres: el slasher, el thriller y el policial. Policial porque, obviamente, y como se habrán dado cuenta, la película gira en torno a un policía que es acusado no solo de uno, sino de varios crímenes, y un detective y la amante del policía quienes se ponen a investigar el caso por su propia cuenta hasta toparse con el verdadero culpable. El thriller por el suspenso que se va manejando en el mismo al ponernos ya de frente a una figura de autoridad que no ha de mostrar su puto rostro y que va asesinando sin piedad. Algo muy interesante de esto es que al ser una figura de autoridad el asesino de turno no precisa ocultarse, puede estar entre nosotros tranquilamente, y eso es lo que genera más suspenso y o terror según el caso, ya que al estar a vista de todos, entre medio de una multitud o en donde sea, nos podría tomar por sorpresa, a lo que me lleva al slasher, pero ya en este caso no solamente asesinando a un grupo de adolescentes, sino que en este caso el asesino de turno se desquita contra todo aquel que le pide ayuda y contra los que alguna vez fueron sus compañeros en la policía. Y con suma razón, siendo que Matt Cordell, el policía maniático interpretado por Robert Starr, en su vida pasada fue un policía bastante honesto quien ejercía su labor de una manera impecable. El tipo un día descubre que el departamento de policía para el cual él trabajaba andaba en unas movidas por demás ilegales, y sus compañeros deciden encarcelarlo para que no diga absolutamente nada. En la cárcel, es asesinado por los reos de allí quienes resultaron ser arrestados por Matt en un pasado. ¿Qué podemos decir de todo esto? Que en este caso sí se justifican las acciones del psicópata de turno. Más que un acto de impulso, es una especie de vendetta contra la sociedad que le dio la espalda y el cuerpo del policía en sí. Si algo sabía hacer muy bien Larry Cohen, guionista y creador de este personaje, era meter pequeñas críticas o sátiras en sus guiones, ya sean en películas dirigidas por él o solamente escritas. Y en este caso tira palazos muy notables a la corrupción policial y a su vez pretende reflejar de manera satírica la imagen que se tenía de Nueva York en aquel entonces. Que lo que ahora es un epicentro cultural, en un pasado fue una ciudad llena de punks, drogadictos y policías corruptos, muerte y suciedad abundantes. Es una película que arranca de manera directa, sin subtramas forzadas ni nada que sea aparente. Desde un principio vamos a lo que realmente nos importa, los asesinatos y desentrañar quién es el que está cometiendo estos crímenes y su porqué. Y que, a medida que va avanzando la película, se sabe explicar a sí misma dándonos las respuestas a varias cuestiones. Ya a mitad de la película sabemos que Jack Forrest, interpretado por Bruce Motosierras Locas Campbell, es inocente, que Matt Cordell es un policía zombie buscando venganza y que este último fue asesinado por unos presos. ¡Listo! Aparte de eso, es un ida y vuelta de acción constante. No hay momento en donde no haya una breve escena de tiroteos o peleas, cosa la cual, en vez de desviar el rumbo a seguir de la película, hace más ágil y o entretenido su visionado. La música en esta película, si bien me parece excelente, no resulta ser del todo funcional dentro de la misma si se busca generar tensión, ya que la misma la crea la fotografía y los enfoques que hace la cámara. En estas dos cosas está lo más llamativo del metraje, que es, aparte de la sugestión, el mostrarnos calles mugrientas y descuidadas, pero que lejos del disgusto es todo un deleite visual. La música en este caso es solo eso, música hecha para ocupar un espacio pero nada sobresaliente. La tensión que se busca generar en el aspecto técnico y o visual la generan la fotografía y los enfoques de cámara, que, como ya he citado, en el plano fotográfico se nos presenta una ciudad hundida en la oscuridad y la delincuencia, mientras que por otro lado, en los enfoques que hace la cámara y esos momentos en donde la misma se queda totalmente quieta hasta el remate final son por demás inquietantes. Los personajes se nos son presentados, dicho de manera vulgar, así nomás. No hay un trasfondo o historia detrás de ellos a excepción de Matt Cordell, interpretado por Robert Starr. Es un personaje cuya motivación a asesinar está más que justificada si analizamos detenidamente su historia. Y soy del pensamiento de que solamente Robert Starr fue el único capaz de interpretar a este personaje de una excelente manera. No solamente en el aspecto físico, sino también al darle ese toque de Terminator de bajo presupuesto. Es decir,
frío, barato e indetenible que lo hacen único en su género. Los demás protagonistas, si bien son relevantes para que la trama funcione, si los vemos detenidamente son bastante planos y poco llamativos. Tenemos a Jack Forrest, encarnado por Bruce Motosierras Locas Campbell, quien es nada más un cana mujeriego, a la amante de Jack Forrest, que, bueno, es solo eso, su amante, y a Tom Atkins como Frank McRae, el detective que trabaja para el mismo departamento que Jack y Cordell, y que busca desentrañar el caso de los policías asesinados por Matt. Más allá de las excelentes interpretaciones de estos tipos, porque hay que ser honestos, pese a lo plano de sus personajes, estos tres chabones se lucen bastante por el carisma que tienen. Lo cierto es que los personajes de Bruce y Atkins son de un nulo desarrollo y con una presentación en la cinta hecha así nomás. La película dentro de todo tiene sus grandes momentos, llenos de tensión y acción que podrían ser dignos de cualquier película de acción de aquel entonces. Quizás no tan extremadamente explícitos como el tiroteo dentro de la comisaría de la segunda parte o la escena en donde Matt le clava una espada a un camarógrafo en la tercera película. Pero hay momentos a destacar en donde se luce más la fotografía que la violencia ejercida en las mismas, como la secuencia en donde Matt asesina a una mujer rompiéndole el cuello ante la atónita mirada de unos maleantes, mientras se nos muestra por breves instantes su cabeza, la cual el rostro es tapado por una sombra negra producida por el sombrero. Eso es a lo que me refiero con que destaca más la fotografía que la violencia. Nos muestran al asesino. Sabemos que es un policía, pero nos dejan con la duda de quién carajo puede ser y por ende nos dan ganas de seguir viendo la película. También hay momentos en donde la fotografía no se luce del todo, pero sí se han de lucir la acción, el suspenso o por qué no ambas cosas, como la escena en donde Jack y su novia se encuentran dentro de la comisaría mientras Matt asesina al detective, o la secuencia final, donde Jack pelea contra Cordell arriba de una camioneta. Podría sonar repetitivo, pero tengo que remarcar que la película en ámbitos generales es un ida y vuelta de acción constante. Es un slasher de aquel entonces, pero que en base a otros géneros aplicados aquí como el thriller y el suspenso, podría calificar como una película de acción con toques sobrenaturales, o al menos así la veo yo. Maniac Cop es, en resumidas cuentas, un poco de aire fresco para un género que ya a estas alturas tendía a parodiarse a sí mismo. Es una película simple, corta y que es imposible que te aburras con ella, y que va dirigida a personas con todo tipo de gustos. Ya sea que te guste la acción, el terror o el suspenso, esta película sin dudas la sabrás disfrutar. Y bueno, chiquitines, eso fue Maniac Cop, pero no se muevan de sus asientos, que aún nos queda por ver la segunda y última función. Así que ahora los invito, mis queridos chiquitines, a ver conmigo Uncle Sam. En este caso, nos mudamos a un escenario muy diferente. Pasamos de las oscuras calles de Nueva York a recuerdos de la guerra de Vietnam y un suburbio yanqui promedio. Nos quitamos el sombrero y la cachiporra y nos calzamos, primero, un set de camuflaje y luego un disfraz bastante ridículo. Esta película nos presenta a Sam, un veterano de la guerra de Vietnam quien tenía un insano placer al matar, tanto así que murió en su ley durante dicha guerra. Pero sin ninguna explicación, Sam ha vuelto a la vida al instante y ha comenzado a asesinar nuevamente, cobrándose primero la vida de un compañero de su pelotón. Una vez consumado el hecho, vuelve a hacerse pasar por muerto para que lo lleven a su casa sin levantar sospechas. Sam vuelve a su hogar, en donde le espera su sobrino, un chico obsesionado con la guerra y el patriotismo y que tiene a su tío, un bastardo con todas las de la ley, como un héroe de guerra. A través de su admiración, él reaviva inconscientemente las ganas de asesinar de su sanguinario tío Sam, quien,
Ahora, disfrazado como el símbolo del patriotismo yanqui, el tío Sam, él saciará su sed de muerte, asesinando a todos aquellos que cometan actos que van en contra de la milicia o el nacionalismo. Y este sujeto sembrará el terror durante las celebraciones del 4 de julio. El sobrino de Sam, un amigo suyo inválido y un excombatiente deberán de unir fuerzas para evitar que el tío Sam siga con sus sanguinarias costumbres. Para serles sincero, ha pasado un buen tiempo desde que vi esta película, por lo cual me tomé el trabajo de verla nuevamente para poder reseñarla aquí, ya que la última vez que la habré visto fue cuando tendría más o menos 10 años, y ya saben que uno cuando crece tiene un punto de vista muy diferente al que tenía cuando era un niño. Aparte, me costó un huevo encontrarla, ya que yo la recordaba por el nombre que le dieron acá en Argentina, La Masacre del Tío Sam, nombre por el cual también la llamaban cuando la pasaban en el cable, y me fue imposible encontrarla hasta que, traté de sacar el nombre en inglés y por fin pude dar con ella. La película, al igual que su contraparte Maniac Cop, arranca de una manera directa, sin demasiadas vueltas. Y es aquí en donde no puedo evitar hacer ciertas comparaciones con Maniac Cop, ya que, aunque difieren en ciertos tramos, se pueden comparar en ciertos aspectos argumentales, como por ejemplo el nulo desarrollo de personajes y la falta de explicaciones ante la resurrección del asesino de turno. Aunque en este caso no se reserva la identidad del asesino hasta mitad del metraje como en Maniac Cop, sino que aquí ya conocemos la identidad del psicópata de turno desde el inicio de la película, por lo cual quitaría ese gancho que te alienta a seguir mirando la película hasta el final. Otro problema que tiene el argumento de Uncle Sam es que, aparte de ser bastante lento en su ejecución final, tiene personajes cuya participación en la película está semi-justificada de la manera más ridícula posible, como por ejemplo la del niño ciego en silla de ruedas quien resulta ser amigo del sobrino de Sam, quien, sin la más mínima justificación, no solamente sabe cuándo atacará a Sam y quién será su siguiente posible víctima, sino que también, junto con el otro chico, no son atacados en ningún momento por Sam. Solamente son tocados de una manera bastante sugerente por parte de este pederasta, de este sujeto. Aunque de cierto modo tratan de darle una explicación a esto, que él no ataca a personas que él cree que están de su lado. Aunque esa justificación se va a la mierda, siendo que al principio de la película él asesinó a su general en jefe y a un compañero a balazos, personas que supuestamente formaban parte del mismo pelotón que él. A lo que voy es que el guión en sí es bastante incongruente e incoherente. Hay cosas que van perdiendo el sentido por sobre la marcha y otras que no tienen explicación alguna, o la tienen pero es bastante ridícula. Pero lo que más le afecta son los momentos lentos y de relleno de los cuales se embebe el metraje. De igual manera, pese a su lentitud, la película sabe entretener ya a mitad de la misma con momentos que ya desbordan de comedia involuntaria, como por ejemplo, cuando Sam ata a un político y que éste se muere quemado por los fuegos artificiales, y eso es algo interesante de destacar, ¿no? Ya que la película en sí vendría a ser como una suerte de propaganda entre nacionalista con toques de anarquismo. Sí, suena muy estúpido e ilógico de mi parte, pero analicemos bien la cosa. Un zombie que va asesinando a gente que profana símbolos patrios, políticos mentirosos y de paso a unos militares, y que él mismo haya sido en un pasado un ex militar de la guerra de Vietnam. Piénsenlo detenidamente. El simbolismo patriótico yanqui abunda en la estética de la película, y por lo general en su escenografía, pretendiendo captar el ambiente previo y durante los festejos del 4 de julio. Y es un ambiente que está bien conseguido, a mi parecer. Aparte de eso, el mismo cuenta con movimientos lentos de cámara y una fotografía bien cuidada. Quizás sea un aspecto menor a destacar, pero es uno de los puntos más favorables de la película en conjunto con su banda sonora poco trascendente pero efectiva para cuando quiere crear tensión o resaltar un momento cómico.
Ahora vamos a las muertes, la cosa más importante dentro de un slasher tradicional. Estas muertes son bastante creativas y de cierto modo bastante predecibles. No son sorpresivas, pero sí que desbordan de bastante originalidad, como la ya citada muerte del político o la de un chico el cual es atravesado por una puta bandera con su correspondiente asta. Las únicas interpretaciones a destacar, a mi parecer, en este caso serían las de PJ Soles, a quien hemos visto en grandes clásicos como Carrie y Halloween, y la de David Fralick, como el tío Sam, quien consigue interpretar a un personaje cómico y carismático, pero sin que nos olvidemos de que es un asesino serial. Los demás protagonistas pareciera que compiten para ver quién sobreactúa más que el otro. Son actores que, a pesar de participar en una película directa a video, simple y llanamente no dan la talla para sus respectivos papeles. La dirección de William Lustig, el mismo director de Maniac Cop, me parece bastante correcta en cuanto a la dirección de algunos actores y los movimientos de cámara. Y si vemos la edición, es una bastante aceptable que hace que se note la fluidez de la película en cuanto al paso de una escena a otra. De todos modos, y pese a mis opiniones, lo cierto es que a esta película yo personalmente le tengo cierto cariño. Primero que nada por nostalgia, y segundo, porque yo personalmente considero que la película ha salido en la época menos indicada, ya que por aquel entonces Scream había renovado al género slasher, por lo cual cosas como Uncle Sam ya quedaban bastante anticuadas aún para ese entonces, y que, a pesar de lo mal ejecutada de su premisa, logra dar risa por breves momentos. Pienso que si esta película hubiera salido en 1987 o 1988, sería otra la cosa, ya que encajaría acorde a su época. Pero al ser concebida a mediados de los años 90, como que la misma desencaja. Ya el slasher había dado un paso más allá, pero Uncle Sam simplemente se queda estancada. Como se habrán dado cuenta en esta contienda, ha salido victoriosa Maniac Cop, porque la misma sabe entremezclarse muy bien con diferentes géneros para así crear una película única en su tipo y que resulta ser bastante entretenida de visionar. Uncle Sam, por otro lado, pese a ser una película bastante mala pero con muertes bastante creativas, le tengo cierto cariño por haber formado parte de mi niñez, pero eso no quita que sea una película no con uno, sino con varios problemas. Y bueno, chiquitines, esa fue la doble función del día de hoy. Una doble función que, al igual que todos mis videos, he disfrutado mucho de hacer. Y medio como que ya les debía a ustedes una reseña a alguna de estas películas. Y como soy tan buena persona, pues pumba, mato dos pájaros de un tiro. ¿Qué les parece? Aparte también aprovecho ya para agradecerles que ya somos más de 1000 en este canal. Que, aunque para muchos sea un número bastante pequeño, les puedo asegurar que para una persona que literalmente se parte la espalda en entregarles este tipo de material es mucho. Y pues nada, quería agradecerles el apoyo, los comentarios con buena onda, los insultos o que directamente me pidan cosas sin dar tantas vueltas. Eso es señal de que les estoy pagando bien, de que estoy haciendo bien las cosas. En fin, lo de siempre. Quiero saber qué opinan sobre estas películas, si les gustan, si no les gustan o si ya de plano no junaban ninguna. Y hasta acá el video. Esto fue todo por esta semana. Yo soy el Guardián y como dicen en mi barrio, no confíen en ningún policía ni en ningún militar y nos vimos en Disney. Hasta la semana que viene, cuando el baúl de los horrores se abra nuevamente.